Bueno, lo primero, dar los buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda de infraestructura verde. Hemos denominado una estrategia para la planificación inteligente y sostenible a nivel local, regional y estatal. ¿Vale? Y entonces la idea era tener un coloquio abierto. En teoría no iba a haber presentaciones, pero ahora os contaremos el motivo por qué nos vamos a apoyar en alguna de ellas. Era juntar a los diferentes digamos, organismos implicados en generar la estrategia de infraestructura verde, ¿vale? A las diferentes escalas. A última hora nos ha fallado Rafael Hidalgo, que es el responsable del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinar esta estrategia. ¿Vale? Ha tenido problemas familiares y al final no ha podido ser. La verdad es que llevamos trabajando con él un tiempo en cómo plantear la estrategia. La verdad es que nos da cierta pena, pero bueno, ante todo la familia. Y porque él es verdad que está metido en Europa y está en todos los congresos y nos da información de primera mano de cómo se está moviendo esta estrategia a nivel nacional. Por otro lado, en la mesa contamos con expertos. ¿Ven? A mi derecha está Inés Santé, es ingeniera agrónoma, es directora del Instituto de Estudios del Territorio en la Xunta de Galicia y actualmente coordina la implantación de infraestructura verde de la Xunta. ¿Bien? Por otro lado, tenemos a Bárbara Pons, que también es arquitecta, doctora en urbanismo y ordenación del territorio, y actualmente trabaja en el Departamento de Estrategia Urbana de la empresa pública Barcelona Regional. Los currículos son mucho más extensos, como podéis imaginar, son expertos todos en paisaje, geodiseño y urbanismo, con lo cual nos van a dar una visión digamos, muy específica de esta temática. Y a mi derecha también tenemos a Fernando Valladares, que es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y que es investigador del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y ha estado, digamos, que es el coordinador del equipo multidisciplinar que elabora las directrices de la Estrategia Española de Infraestructura Verde. A Fernando hemos tirado de él un poco porque, a falta de Rafael Hidalgo, para que nos hiciese esa introducción de lo que significaba la infraestructura verde, pues que nos diese unas pinceladas para que todos nos ubicásemos, ¿vale? Entonces, hablará primero Fernando, nos ubica un poco en la legislación europea, ¿vale? y a nivel nacional, y luego daremos paso tanto a Inés como a Bárbara, y luego otra vez tomará el mando Fernando de cómo ha sido estos trabajos o estas bases que han comenzado para hacer el estudio, para implementar esta estrategia de infraestructura verde. En mi caso, yo soy Diego Hidalgo, soy responsable de medio ambiente en ERRI España, ingeniero forestal, y también os daré una perspectiva de por qué ERRI se ha metido en este ajo, ¿vale? Porque estamos también liderando desde la parte tecnológica esta iniciativa. Entonces, si queréis, os doy paso a Fernando. Vale. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación y la presentación, Diego. Creo que es muy oportuno comentar, airear, familiarizarse con los conceptos de infraestructura verde y, bueno, este marco es ideal porque, como intentaremos enfatizar a lo largo del día o de la mañana, la infraestructura verde tiene una fuerte base espacial sobre cartografía, sobre mapas, sobre la geografía del territorio. Como anticipaba Diego, me veo aquí en un membrete porque tengo que un poco cumplir con lo que yo más o menos podía contaros, mi experiencia directa en la estrategia y también introduciros en algunos aspectos que Rafael Hidalgo del Ministerio es el que lo conoce y demás. Intentaré, como he trabajado bastante estrechamente con Rafa en este tema, pues contaros un poco su perspectiva, pero no soy más que en eso un sucedáneo, ¿no? Tengo el apoyo de esta pequeña presentación que me ayudará a concretar, porque realmente es un tema tan transversal que toca prácticamente todos los ámbitos, desde la biología, la sociología, la economía, la geografía, y es difícil a veces aterrizarlo. Y de las pocas formas de aterrizarlo a veces es las cuestiones locales. Esta presentación me va a ayudar un poco para que veáis la de temas que se tocan. Una mini presentación de la historia de todo esto. En el año 2015 se modifica la Ley de Patrimonio y Biodiversidad y se implementa el mandato de que el Estado español haga una estrategia estatal sobre, y aquí es donde viene la primera retahíla de palabras, infraestructura verde, conectividad, restauración ecológica. El escrito de la ley, sobre todo para un científico del área de ciencias,
es barroco, arcaico, es como cuando leen el Quijote, que ahora los niños ya no leen el Quijote, leen una versión moderna del Quijote porque realmente el Quijote tiene un lenguaje arcaico, ¿no? Pues esa formulación de la ley es así. A mí me ha costado mucho entenderla, no la entiendo del todo. Hay una frase que es más o menos media página y es prácticamente todo. Lo reúne todo, toda la ecología, la restauración, la conservación, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos. Realmente lo primero que hicimos al enfrentarnos a la encomienda que nos hizo a continuación el Ministerio a nuestro grupo para que intentáramos liderar un grupo de trabajo para afrontar estas bases sobre las cuales construir el plan estatal, pues fue hacer un glosario, porque había miles de conceptos, de acrónimos, de historias que algunas de ellas se solapan, iniciativas que ya parecía que eran lo mismo, pero no eran lo mismo. Y eso lo fuimos intentando poner en el mapa, al menos conceptual, ¿no? Y tenemos el marco conceptual que fue por donde arrancó la estrategia. Así que se firmó a finales del 2015 esta encomienda por parte del Ministerio para que nuestro grupo liderara esta especie de working group, de grupo de trabajo. En el 2016 realizamos lo mejor que pudimos, un poco contrarreloj y demás, esta revisión de conceptos y un poco la primera puesta de largo de lo que podrían ser directrices que sirvieran para la implementación de la estrategia, y se entregó a tiempo, a finales del 16, lo que pudimos hacer. Es un documento muy voluminoso que actualmente se está poniendo en trozos en la web disponible de forma pública, en la web del Ministerio. Las directrices están ahora un poco en revisión, pero poco a poco toda esa información estará disponible, y la idea en la que se está es, a partir del año que viene, en algún momento del año que viene se publicará en el BOE, y una vez que se publican, las comunidades autónomas tienen 3 años para poner en marcha sus propias estrategias estatales. Algunas comunidades autónomas, como nos comentarán aquí, ya han avanzado y de hecho saben mucho, o se han dado muchos cabezazos con el concepto. Otras están más verdes, y uno de los trabajos que hicimos en nuestro año, en nuestro 2016, fue poner en contacto los grupos de distintas autonomías o los distintos expertos que ya habían avanzado algo y que pudieran de alguna forma transferir directamente su conocimiento y su experiencia. Eso en cuanto a coordenadas un poco del marco legal, en qué situación nos hallamos y demás. Pero por contaros algo un poco más estructuralmente, vuelvo a la presentación. Sabéis que existe esta Red Natura 2000 y a muchas personas les sorprenderá saber que la Red Natura 2000 es completamente ineficiente para su principal objetivo, que es conservar la biodiversidad. Y como resultado de esa constatación de la cruda realidad, pues se está poniendo cada vez más sobre la mesa este concepto de infraestructura verde, que no lo intenta desplazar. La idea de infraestructura verde no intenta sobreponerse ni imponerse a nada de lo ya existente. Al revés, intenta optimizar las cosas que ya existen. Si ya existe una Red Natura 2000 que funciona mejor o peor, que en algunas áreas del territorio está bien implementada, pues hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué es la infraestructura verde? Bueno, veréis esta definición de la Comisión Europea, es una definición bastante amplia. Me gusta lo de estratégicamente planificada. Es una red estratégicamente planificada. Yo creo que eso lo podemos acuñar a casi todo, desde cuando vamos a hacer la compra al Mercadona, ¿no? Lo ideal es tener algo estratégicamente planificado. Esto es planificar lo que ya existe, las zonas naturales y seminaturales que tengan calidad y que tengan valor de conservación, e integrarlos en otros elementos ambientales y gestionarlo para que mantengamos el mayor número posible de servicios ecosistémicos. Como veis, es una definición amplia y llena de buenas intenciones. Destaca el carácter multifuncional. Bien implementada o bien entendida, la infraestructura verde sirve para muchas cosas, incluso sirve para mejorar nuestro directo bienestar. La mayor parte de las personas vivimos en ciudades y hay una parte muy importante en la infraestructura verde que es poner en valor los aspectos medioambientales de las ciudades, conectar las ciudades con su entorno y mejorar pues todos los aspectos, digamos, de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que en una ciudad pueden tener lugar gracias a la conexión con su entorno. Es un concepto muy integrador, de capital natural en un sentido muy amplio, y las soluciones que intentan aportarse a través de la infraestructura verde son siempre basadas en la naturaleza y en estos servicios ecosistémicos, con la palabra conectividad posiblemente siendo de las más importantes, y el concepto de multiescala, que se va desde escalas muy locales, que puede ser un bloque de edificios en una determinada calle, hasta conceptos autonómicos, estatales y regionales, o en este caso europeos.
Tenemos que tener la realidad de los motores de cambio. Hay una serie de cambios ambientales inducidos por nuestras propias actividades. Esto afecta a los procesos ecológicos y a las funciones, y en todo esto pues sabemos que por un lado hay que restaurar lo que está de alguna manera degradado o dañado, y por otro lado hay que mejorar la conectividad, que es una de las cuestiones que se ven más amenazadas por la mayor parte de las infraestructuras y de las propias actividades que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Esto es lo que os he contado con otra estructura, pero básicamente donde surge la ley 33 del 2015, donde sale ese mandato de hacer una estrategia estatal de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica, con énfasis en el cambio climático, teniendo en cuenta el cambio climático y los escenarios que se desprenden de este análisis del futuro en el clima. Y, como os decía, formamos un grupo de trabajo. En esta estrategia han trabajado activamente más de 100 personas, y el desafío era un poco organizarlos, ¿no? Los organizamos en torno a 9 grupos de trabajo que están aquí. Tenemos, por un lado, servicios ecosistémicos, por otro lado, la propia infraestructura verde, sus conceptos y sus significados específicos, la conectividad ecológica, el seguimiento, cómo se iba a seguir, que muchas de las cuestiones ambientales se inician, se declaran inauguradas, como los pantanos, y luego nunca se sabe si funcionan, si no funcionan, si hay que mejorar algo. Pues dedicamos un tiempo a pensar en el seguimiento. El marco normativo, hay normativas a distintas escalas, pues hay que tenerlas en cuenta, hay que armonizarlas. La dimensión económica y financiera, sobre todo en el escenario de crisis económica en la que vivimos, pues todo esto no se puede hacer a costo cero, pero a lo mejor hay formas de rentabilizar inversiones que ya se están haciendo. Pues se le dedicó un poquito de tiempo. Pensad que todo esto está bastante en un estado inicial, aunque apretamos el acelerador todo lo que pudimos, solo trabajamos durante un año. Es como algo para desarrollar. Aspectos propios de restauración ecológica, de ocupación del suelo, la famosa ordenación del territorio, que normalmente lo que acaba concluyendo es que el territorio está muy desordenado, y el propio cambio climático. Hay una serie de coordinadores, que los veis ahí: Rafael Mata, José Ramón Molina, Fernando Magdaleno, Emilio Díaz de Revenga y Fernando Rodríguez, que fueron quizá los que llevaron un poco la voz cantante para ir destilando todo esto en una serie de directrices, en algo un poco más concreto, ¿no? Esta es la imagen del documento. Es un documento que poco a poco, como os decía, va a estar disponible en la página web. Y para que nos vayamos familiarizando con algunas de las terminologías asociadas a la infraestructura verde, pues tiene una serie de elementos. Básicamente, las áreas núcleo y los corredores serían los dos elementos principales. Las áreas núcleo serían zonas de especial interés por su biodiversidad, por su función ecosistémica, por su grado de conservación. Y los corredores, que hay de varios tipos, pues son los que conectan estas áreas núcleo. En medio de estos corredores, o en la matriz, podemos encontrar desde una ciudad hasta un espacio industrial o una zona, digamos, degradada, ¿no? Estos corredores pueden ser de tipo paisajístico, pueden ser estrictamente lineales a lo largo de un río o de una vaguada, o bien pueden ser un corredor muy interesante que a veces pasa más desapercibido, que se llaman stepping stone, que son como fragmentos de paisaje que están no demasiado lejos y que la fauna y la flora puede utilizarlos para ir saltando, digamos, de uno a otro y no perder del todo una conectividad funcional, aunque espacialmente se ven ciertos fragmentos. Pero esos fragmentos que todavía están en un rango de distancia suficiente para que la función no se pierda son muy valiosos, y hay muchos en el paisaje. Aquí tenéis una imagen de corredores paisajísticos a lo largo de un entorno fundamentalmente agrícola, cuestas características del matorral mediterráneo. Aquí tenéis imágenes de corredores lineales. Podemos poner corredores lineales más o menos verdes. Algunos pueden ser simplemente una ciclovía o una vía pecuaria, ¿no? Esto es una imagen de stepping stone, de estos mosaicos de fragmentos, pero que están relativamente cerca unos de otros y que la flora y la fauna las puede emplear. Como ámbitos de aplicación de la infraestructura verde, os podéis imaginar que hay varios. De los primeros sería el sector forestal, y en las directrices intentamos destilar alguna serie de recomendaciones sobre este ámbito, ¿no? A este nivel y con el tiempo que tenemos no podemos entrar en muchos detalles, pero bueno, pues diversificar estructural y específicamente las masas forestales, por ejemplo, era una de las cuestiones que salían en muchas reuniones del grupo de trabajo. La ordenación de los montes, que se lleva haciendo de siempre, pero quizá incorporando más criterios de multifunción que enlazan muy bien con el concepto de infraestructura verde. Otro ámbito importantísimo es el sector agrícola. España es un país muy agrícola. La matriz de muchas zonas de áreas núcleo es una matriz agrícola. En muchas zonas la agricultura tiene un valor
natural muy importante y sabéis que es un reservorio de flora y fauna y de servicios ecosistémicos más allá de los directamente extraíbles de la actividad agrícola, y aspectos como la erosión, la agricultura ecológica y demás pues son importantes a tener en cuenta en este ámbito, ¿no? El sector ganadero también importante. No voy a desarrollarlos, es para daros una idea de los distintos ámbitos que más o menos se valoraron. Hay algunos más. Indudablemente con esta imagen lo que se quiere transmitir es la importancia de la fragmentación. Esto es incompatible con muchos servicios ecosistémicos. No es lo mismo tener 10 hectáreas de una pieza que tener 10 piezas de una hectárea, ¿no? Y en esto pues hay mucho que trabajar. A veces las soluciones basadas en la naturaleza son las más sostenibles, las más económicas. Hay que ser un poco creativos, hay que ver la naturaleza a veces de forma alternativa, no imponerle a la naturaleza cosas artificiales. Con las inundaciones hemos aprendido mucho, ¿no? No puedes domesticar el río Ebro, el periodo de recurrencia de las inundaciones está aumentando con el cambio climático y, bueno, si tú has edificado en las zonas determinadas que el río ocupa una vez cada 70 años y ahora lo va a ocupar cada 20 o 30, pues vas a tener problemas. A veces la conectividad tiene que tener en cuenta algunas limitaciones impuestas por la naturaleza y a veces incluso aprender de la propia naturaleza y los aliviaderos, en este caso naturales, que tienen los ríos, ¿no? Para evitar esas inundaciones. El aspecto urbano daría para mucho. Hay grandes especialistas sobre infraestructura verde urbana, merece un apartado muy detallado. Yo no soy un experto en este aspecto, mi área de especialización es la ecología, digamos, de campo, pero realmente las ciudades, como digo, aglomeran a la mayor parte de la población, la mayor parte de los impactos y de las actividades humanas se centran o se originan en las ciudades. Hay mucho margen para hacer las ciudades más habitables y para conectarlas con su entorno y bueno, prevenir, por ejemplo, los famosos efectos de isla térmica, los episodios de contaminación, por ejemplo, que sufre la ciudad de Madrid. Hay muchas cosas que están conectadas de alguna manera con la idea de infraestructura verde que estamos mencionando, ¿no? La conexión con el entorno es crucial. El caso de Vitoria-Gasteiz es uno de los quizá más interesantes para tener de referencia, con sus méritos y sus limitaciones, pero ha sido bastante vanguardista y hay mucho que aprender del caso de Vitoria. Podéis naufragar en Internet buscando información o podemos buscar a los expertos que nos lo cuenten, pero os animo a que leáis lo que se ha aprendido y lo que es la actualidad y cómo se originó pues lo que es la actual infraestructura verde del área Vitoria, ¿no? Y bueno, con esto no quería alargarme mucho más, ha sido una presentación un poco metida en una mesa redonda que pretende ser más diálogo que conferencias, pero por ser un poco concreto y traer aquí unas pinceladas me pareció oportuno y ahora pues que Diego nos gestione. Bueno, muchas gracias por hacer esta introducción, ¿no? Pero bueno, me quedan alguna pregunta que hacerte. Es un poco, pues, ¿qué conclusiones hemos sacado, ¿no? del estudio realizado, ¿no? Me imagino que habéis hecho una especie de inventario de concepto también, ¿no? Pero digamos, ¿qué resultado o de qué manera se podría aplicar en España este concepto, ¿no? Esta estrategia? Bueno, lo que hemos aprendido es que a veces estamos reinventando la sopa de ajo y estamos llamando de otra manera cosas que ya existían. Entonces eso no es necesariamente malo, porque a veces cuando le pones otro nombre te ilusionas, como cuando cambias el sofá en casa y parece que el salón es nuevo, ¿no? Pero hay que aprovechar las iniciativas que ya existen. De hecho, dedicamos un tiempo a ver las otras autonomías, no solo la de Madrid, sino pues Valencia o Andalucía, Cataluña, qué habían hecho al respecto. En algunos casos tenían estudios locales, en otros casos ya tenían una red implementada, en unos casos el enfoque era más a conectividad. Entonces, una de las cosas que aprendimos es a intentar aprovechar al máximo lo que ya existe. Y casi todo lo que existe tiene algún valor. Algunas cosas están más directamente relacionadas, otras menos. Otra cosa que aprendimos es que indudablemente esto tiene una fuerte base cartográfica y que hay que ir montando capas de información con una base geográfica, una base espacialmente explícita y que de alguna manera hay que identificar la forma de hacer una aplicación útil, amigable para gente que no es experta en el ámbito, digamos, de la computación o de los GIS, pero que todo el mundo pueda de forma rápida consultar el equivalente a un Google, pero un Google con un Google Maps, pero con más capas de información, digamos, biológicamente relevante, ¿no?
nos hemos encontrado que hay también muchas capas de muchas iniciativas y proyectos y hay mucha información cartográfica, pero está dispersa, a veces no está integrada, a veces no es armonizada, a veces requiere, por ejemplo, hay los inventarios forestales que son súper extensos y demás, pues requieren casi un Sherpa para navegar en esa compleja base de datos espacial, ¿no? Y lo que haría falta son interfaces para que, la tercera cosa que quizá podríamos resumir, que concluimos, es que esto tiene que ser de abajo arriba. No puede, para que funcione una cosa tan amplia y tan ambiciosa, no puede ser que el presidente del gobierno o que alguien de arriba empiece a dar las órdenes para que esto se implemente por obligación. Eso tiene que ser que la sociedad en su conjunto, desde un ganadero hasta una persona que vive en una ciudad, tiene que verle las ventajas, sabrá lo que sepa de la infraestructura verde. No podemos pretender que todos sean ahora ilustrados en la infraestructura verde, pero que les suene el concepto y que antes de hacer cualquier cosa, una ampliación de su garaje, o un seto en su jardín, o ponerse de acuerdo a la comunidad de vecinos para cambiar no sé qué, pues que digan, oye, y si miramos lo de la infraestructura verde, porque a lo mejor hay dos alternativas y una es más amistosa con la conectividad o más amistosa con tal cosa, o puedo conseguir incluso una financiación europea porque cumple con esta otra función que no, a mí ni se me había ocurrido y yo simplemente me limitaba a poner un tapiz verde en mi ciudad. Si esto empieza a permear y la gente le ve la ventaja y no la imposición de hay que cumplir con la normativa 33.4/2, sino se empieza a valorar, a poner en valor lo que es conectar el territorio, mejorar el funcionamiento de los ecosistemas, pensamos que va a ir mejor. Y a pequeña escala empezamos a negociar o a tratar de hablar con las distintas autonomías, con algunos de los miembros o representantes de algunos grupos de trabajo de autonomías, y veíamos que precisamente con esta actitud de aprovechar lo que hay, conectarnos entre nosotros, aprovechar las iniciativas que se han hecho, pues se avanza más rápidamente que no porque Europa hace un mandato, los países miembros tienen que aplicar el mandato, los países miembros les pasan el embolado a las autonomías y luego te encuentras a un alcalde que el pobre pues tendrá el presupuesto que tiene y el tiempo que tiene y decir, ¿y cómo yo en Peralejos de las Truchas hago yo lo de la infraestructura verde que no sé ni qué es? Estas serían quizá las tres conclusiones más generales que sacamos del grupo. La pregunta del millón, de la teoría a la práctica, ¿lo ves difícil? Bueno, yo soy un optimista compulsivo, como probablemente hayáis podido constatar. Yo creo que hay un potencial humano muy bueno. Hay gente muy voluntariosa, con muchas ganas de suplir con entusiasmo e interés lo que a veces son limitaciones técnicas o económicas. Hemos visto gente con muy poco presupuesto y con muy pocos apoyos que han desarrollado ideas bastante ilusionantes y esto a mí me abre pues márgenes para el optimismo. Hay mucho que hacer. A partir del año que viene empiezan las negociaciones entre las comunidades autónomas que ya estamos viendo por la actualidad que no son ni mucho menos fáciles, ¿no? Porque cada realidad geográfica pues tiene unas necesidades, unas limitaciones, una trayectoria histórica y esto hace difícil el encontrar puntos de acuerdo. Ahora con la sequía estamos viendo la tragedia que es ponerse de acuerdo con el río Tajo, que yo me lo quiero gastar el agua aquí, no, yo lo necesito al final de la cuenca y la infraestructura verde requiere mucho de conexión de espacios territoriales que a veces pertenecen a administraciones distintas, que tienen vocaciones del territorio muy diferentes y estos son los grandes desafíos. Lo podemos ver como un imposible o lo podemos ver como un gran desafío muy motivante que si somos eficientes utilizando lo que ya hay y lo que ya de alguna manera íbamos a hacer, pues podemos sacarle más rendimiento y más largo plazo a las actividades de conservación, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Y ahora bajamos una escala, ya bajamos de nivel nacional a nivel regional y vamos a dar paso a Inés. Un poco, bueno, la pregunta del millón es cómo se implanta esto a nivel regional y dentro de la Xunta de Galicia, ¿no? Sé que estáis haciendo, habéis tomado algunas iniciativas y me gustaría que la compartieses con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, darte las gracias, Diego, a ti y a Esri por invitarme a participar en esta mesa. Bueno, yo creo que casi lo primero que tengo que explicar es por qué desde Galicia decidimos empezar a trabajar en la estrategia autonómica, en la estrategia regional, antes de que estuviera aprobada la estrategia estatal, que podría ser pues, a priori lo más lógico, ¿no? Bueno, la verdad es que, antes de nada, yo creo que el tiempo nos va a hacer falta, porque en Galicia la realidad territorial es compleja. Bueno, yo tengo la sensación de que me estoy quejando constantemente, pero es que la realidad es esa. Tenemos un territorio con un grado de fragmentación de la propiedad muy elevado, elevadísimo, que da lugar
junto con otros factores, a un grado de fragmentación de los usos y ocupación del suelo también muy elevado y sobre todo de mezcla entre esos usos. Tenemos una dispersión de la población enorme, con más de 30.000 núcleos de población, casi la mitad de los núcleos de población de España, y todo eso hace que cualquier planificación territorial, cualquier instrumento de ordenación del territorio sea realmente complejo de diseñar y de llevar a cabo. Por eso, antes de nada, creo que el tiempo nos va a hacer falta. Y bueno, la verdad es que la decisión de empezar a trabajar en este tema pues se juntaron varios hechos o varios acontecimientos. El concepto de infraestructura verde lo conocíamos, de hecho lo estamos aplicando en un plan territorial integrado, aunque solo con la evaluación de un número limitado de servicios ecosistémicos. Después, sobre todo, la gente que conocemos, que trabaja en la Comisión Europea, nos decían que era una política, un concepto que se iba a impulsar mucho desde la Unión Europea y para el cual iba a haber financiación. También el año pasado organizamos unas jornadas de paisaje e invitamos a Luis Oribe, que fue el impulsor del Anillo Verde y la posterior infraestructura verde de Victoria. Nos gustó mucho lo que nos contó, ese ejemplo. Y después, además, coincidió con que desde mi consellería, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se inició la tramitación del anteproyecto de ley del Patrimonio Natural de Galicia, que recoge lo que establece la ley nacional, recoge pues la elaboración de lo que sería la estrategia gallega de infraestructura verde, ¿no? Entonces, todo esto un poco nos hizo decidirnos por trabajar en este tema. También vimos que desde el Ministerio ya se estaba trabajando en la estrategia estatal, que le habían encargado al CSIC la elaboración de unas bases técnicas. Fuimos a hablar con Rafael Hidalgo, que es una pena que no pueda estar hoy aquí, porque la verdad es que lo que nos contó nos fue de gran ayuda, por lo menos para ver que teníamos ideas similares y que queríamos trabajar en la misma línea. Pero bueno, por aquel entonces, nosotros lo más parecido que tenemos en Galicia al CSIC pues puede ser el Sistema Universitario de Galicia. Ya habíamos empezado a trabajar con distintos grupos de investigación de las 3 universidades gallegas que nos dieron más información sobre infraestructura verde y sobre lo que se podía hacer. Sobre todo nos ayudaron a diseñar qué es lo que querríamos conseguir con esta estrategia, cuáles deberían ser los objetivos, ¿no? Todo eso nos llevó a que en julio de este año firmamos un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y 5 grupos de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Coruña. Tratamos que en esos grupos hubiese expertos, especialistas en los distintos temas que creímos que debía contemplar la estrategia de infraestructura verde. Entonces tenemos, por ejemplo, al Laboratorio de Biodiversidad del IBADER, el Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad de Santiago, que son expertos en planificación de espacios naturales y biodiversidad, hicieron el plan director de la Red Natura. Tenemos al Laboratorio del Territorio, también de la Universidad de Santiago, que son especialistas en ordenación del territorio rural. Entonces pensábamos un poco que unos podían trabajar en la planificación de la infraestructura verde en los espacios naturales, otros en el territorio rural. También tenemos a un grupo del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Universidad de Coruña para la planificación de la infraestructura en las zonas urbanas. Y además contamos con el IDEGA, Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia, porque queríamos también que estudiara cómo esta infraestructura verde puede ser un motor para el desarrollo socioeconómico de estas zonas, sobre todo en las partes más rurales. Y por último, Cartolab es un grupo de ingeniería de caminos de la Universidad de Coruña, que en principio queríamos que analizase el impacto de las infraestructuras civiles y en diseñar medidas y estrategias para mitigar este impacto en la infraestructura verde, pero la verdad es que ahora ya también está colaborando, por ejemplo, en la valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, con todos estos grupos, lo primero que hicimos fue hacer un programa de trabajo, un cronograma y especificar unas tareas que aparecen recogidas en el convenio.
os las cuento así de forma muy rápida. La primera tarea, que es en la que estamos aún todavía, sería la identificación, la descripción, la caracterización y, sobre todo, la obtención de una cartografía del potencial de provisión de servicios ecosistémicos para todo el territorio gallego. Sabemos que es complicado, vamos a ver qué es lo que obtenemos. La idea inicial era un poco que el IBADER trabajara en los espacios naturales, Laboratorio del Territorio en la parte rural y el Departamento de Urbanismo en la parte urbana, pero estamos viendo que es un poco complicado y más bien estamos haciendo un reparto por servicios ecosistémicos para ver quién evalúa cada uno. Pero bueno, es la tarea en la que estamos, es complicado, va a depender de la información disponible y bueno, veremos qué resultados podemos obtener, aunque en principio queremos esa evaluación continua de todo el territorio autonómico. También tenemos que definir una red de corredores ecológicos, eso ya va a ser tarea específica del grupo especialista en biodiversidad. Después, como comentaba el IDEGA, va a trabajar en la puesta en valor de esos servicios ecosistémicos, en la identificación de esquemas de pago por servicios o de modelos de negocio que pueden aprovechar esos servicios ecosistémicos. Y después los 5 grupos trabajarán en diseñar unas directrices para la gestión de esa infraestructura verde que deberán beber, por supuesto, de las que presenta el Ministerio y también diseñar unas estrategias para conseguir la implementación y el desarrollo real de la infraestructura verde, ¿no? Criterios de restauración ecológica, medidas para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos, etcétera. Bueno, y no me olvido de la tarea que nos toca al Instituto de Estudios del Territorio, que será coordinar a estos grupos y también, yo creo que es muy importante, sobre todo para superar algunos de los problemas que ya nos estamos encontrando o que podemos adivinar, va a ser llevar a cabo un proceso de participación pública simultáneo con los trabajos técnicos, un poco para conseguir lo que decía Fernando de concienciar a la sociedad, conseguir su implicación, porque bueno, ya hemos tenido algunas presentaciones, algunas jornadas y creo que es un concepto complejo de explicar, que puede suscitar algunas reticencias a priori, que hay que explicarlo muy bien y sobre todo que hay que explicar, yo creo, sus beneficios. Bueno, como decía antes, estamos en una etapa muy inicial, hemos partido de la clasificación CICES de servicios ecosistémicos, hemos un poco decidido qué servicios queremos y podemos valorar, porque también estamos analizando qué información tenemos disponible y a partir de ella qué indicadores podemos calcular para cada servicio ecosistémico. Porque bueno, lo que queremos conseguir es una caracterización de todo el territorio, es decir, saber para cada zona del territorio, veremos a qué escala, cuál es el haz, cuál es el bundle de servicios ecosistémicos que proporciona y sobre esa información después poder diseñar y caracterizar la infraestructura verde. Pero bueno, ya os digo que aún estamos en una etapa muy inicial, siento no poder, seguro que tienen más resultados a nivel estatal, pero bueno, estamos ya trabajando de lleno en esta primera etapa. Por otra parte, también hemos constituido un grupo de trabajo de la Xunta de Galicia formado por representantes de distintos departamentos. Queríamos que participasen todas las consellerías y que estuviesen representados todos los sectores posibles. Bueno, el anteproyecto de ley gallega ya dice que en la elaboración de la estrategia debe participar no solo el departamento con competencias en patrimonio natural, sino también las consellerías con competencias en infraestructuras, en agricultura y en política forestal, con lo cual esos departamentos ya tenían que participar obligatoriamente, pero queríamos ampliarlo a más y hemos conseguido que participen, por ejemplo, gente de mar, de pesca, que está muy interesada en este concepto porque ya se lo piden desde la Unión Europea, gente de juventud, de la Agencia Gallega de Innovación. Bueno, hemos conseguido un grupo amplio con el que también queremos colaborar.
Después, bueno, estamos en una etapa inicial, pero ya nos vamos encontrando con lo que pueden ser algunos de los problemas o las realidades a las que tendremos que enfrentarnos, pero quizás no es el momento de hablar de problemas, sino de soluciones, y bueno, es un poco lo que puedo contar por ahora. Os voy a contar una anécdota. En julio creo que se celebró la jornada allí en Infraestructura Verde, en Galicia. Entonces era la creación de estos grupos de trabajo que lideraron desde Estudios del Territorio, y me llamó mucho la atención porque después nosotros participamos también en las ponencias, y después de todas las ponencias y de tener la representación ahí de diferentes consejerías, nos pasaron un POSIT, ¿vale?, para definir lo que interpretábamos cada uno de nosotros de infraestructura verde. O sea, hacía mucho que no me examinaban, pero llegué y, ¿verdad?, y era una idea que, se lo he comentado muchas veces, Inés, que me parecía muy positiva. O sea, al final estás dando una ponencia, pero la verdad es que la gente tiene que salir de allí sabiendo a lo que se está enfrentando. Y había otro concepto que también me llamó mucho la atención, porque Inés hizo un listado de, imaginaos, de todos los organismos que tienen representación dentro de la infraestructura verde. Es tremendo, ¿sabes? Desde geología, minería, bueno, de montes, de tal. Y hubo muchas manos, o sea, alzaron muchas manos de que querían participar, ¿sabes? La Cámara Minera, bueno, había organismos muchas veces que los teníamos, universidades, centros de investigación, ¿no? Como, no nos tenéis presentes. Y es verdad que veías que esto era un mundo, ¿no? Y que ahí la gente quiere participar y que quiere aportar un poco ese conocimiento y ese expertise del territorio, ¿no?, de que han estado trabajando sobre él muchos años. Lo que sí veo con dificultad, ¿no?, es cómo coordinar a toda esta gente, o cómo, porque crear el grupo de trabajo, yo creo, bueno, es importante que todo el mundo siga tu filosofía o esta filosofía, pero cómo se plasma, ¿no?, la coordinación de todo esto. Sí, bueno, lo difícil sobre todo es coordinar los intereses y los puntos de vista de cada sector, que son diferentes, pero bueno, eso es el ABC de la planificación territorial, o sea, sí que existe interés, pero es muy distintos. Hay, por ejemplo, todas las asociaciones ecologistas, o incluso llamaron de federaciones gallegas de deporte, que estaban muy interesados, los senderistas, los escaladores, que lo que quieren sobre todo es ampliar bastante la infraestructura verde, desarrollarla más. Por otra parte, tenemos otros sectores, que era un poco lo que comentaba antes, uno de los primeros problemas con los que nos podemos encontrar, ¿no?, cuando hemos presentado la infraestructura o la estrategia, el diseño de la estrategia en esa jornada de julio y en alguna otra conferencia posterior. Algunos sectores, sobre todo cuando se lo presentas, en lo que piensan es en una red Natura 2, con todos los problemas de gestión que eso les puede implicar. Entonces creo que es fundamental, prioritario. Una de nuestras principales funciones va a ser explicar muy bien este nuevo concepto y las diferencias con respecto a la red Natura, y sobre todo hacer llegar los beneficios, ¿no?, los beneficios que puede tener para todos los sectores este concepto, esta estrategia y esta zonificación de estos territorios, porque aunque tengamos intereses distintos, yo creo que sí que los beneficios van a ser para todos, a lo mejor en mayor o menor medida. Entonces, bueno, yo en mi presentación siempre trataba de destacar los beneficios, por supuesto los económicos, los sociales, pero también los económicos. Y también, por ejemplo, empezando por lo más básico, que es desde, bueno, ya lo dice la Comisión Europea en sus documentos, que va a haber distintas fuentes de financiación para proyectos relacionados con infraestructura verde, ¿no?, y que pueden repercutir en distintos sectores, y en los sectores más productivos, en el agrícola, en el forestal, en el minero, en el energético, y puede ser, bueno, pues a lo mejor un primer argumento por el que conseguir una buena acogida para este concepto. ¿Da miedo adelantarse un poco a la estrategia nacional o...? Sí, da miedo. Yo creo que a ver si vamos a hacer muchos esfuerzos y luego, pero bueno, sí. Imagino que tenéis claro, sí que está bajo el amparo, ¿no?, de la Ley de Patrimonio Natural que decías tú, que a lo mejor ese concepto no está amparado por la ley que tenéis vosotros allí en Galicia. Pero bueno, también es un poco, me imagino, es lanzarse con algo que estáis seguros, ¿no?, de que podéis abordar, pero no sé hasta qué punto el Ministerio, no sé, dentro de sus competencias podrá, bueno, diferenciar, ¿no? Sí, de hecho era una de las preguntas que ya tenía para Fernando, ese poco a poco de cómo se va a ir difundiendo este documento, cómo va a ser. Pero bueno, yo la verdad lo que hablaba con los grupos de investigación es que, bueno, veremos lo que se presenta del Ministerio, pero desde luego estamos convencidos de que cosas contrarias va a ser muy difícil que planteemos, ¿no? Entonces, el objetivo es lo mismo, con lo cual podemos
plantear distintas formas de conseguirlo, pero opuestos, no creo que lleguen a ser. Por eso, bueno, estamos tranquilos, pero sí que tenemos una cierta curiosidad, ¿no?, por conocerlo pronto. Entiendo que hay diálogo con el Ministerio, con lo cual también, ¿no? Yo también quería decir que el documento que hemos hecho es un documento, aunque es extenso, no entra en los niveles de detalle que a veces se espera, ¿no? Nosotros mismos nos quedamos un poco defraudados después de todo el año de esfuerzos de no ser capaces de caer en conclusiones muy concretas. Cuando lo hacíamos, luego las decidimos pulir porque caíamos en conclusiones muy concretas en aspectos para los que había información y en otros no, y quedaba muy desigual. Entonces no podías entrar en mucho detalle en algunos aspectos y quedarte en generalidad. Entonces hemos quedado como en un marco general donde se establecen las bases para ahora empezar a dialogar con cada comunidad y con cada realidad del territorio en aspectos de detalle que en las directrices actuales no están. Por eso las directrices, por lo que yo entiendo, yo como científico yo hubiera puesto todo en Internet desde el primer día. Yo soy un poco en eso ácrata o no sé, como queráis llamarme, pero entiendo también, respeto que el Ministerio tiene sus pasos, sus procedimientos, que hay un marco jurídico, hay un marco normativo, que los científicos a veces somos un poco, en fin, irrespetuosos, ¿no?, por decirlo de alguna manera amigable, ¿no? Las directrices se han mantenido un poco en cuarentena para ver cómo se pueden ir planteando como base para la discusión fructífera con las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que va a ocupar el próximo año, los próximos años? Mientras las comunidades van desarrollando sus planes, la idea es que beban, se nutran de los ejemplos de otras comunidades y que de alguna manera esté armonizado por el Ministerio. El Ministerio yo creo que tampoco tiene intención, esto lo debería decir Rafael Hidalgo, no yo, pero por lo que le oigo no tiene intención de intervenir y de activamente decir a Galicia tiene que hacer esto, Cataluña tiene que hacer aquello, sino intentar velar porque no se hagan las cosas de forma pues muy distinta en dos partes de una región, digamos, biológicamente homogénea, o las experiencias de una comunidad autónoma que se transfieren. Nosotros es lo que más hemos enfatizado como científicos. Nosotros, en el momento que hay conocimiento en un sitio, me da lo mismo si es en Despeñaperros o si es en Guadarrama. Si ese conocimiento ha funcionado, pues aplicarlo. Y eso es un poco la base en la que se establecen las negociaciones. Yo creo que el progreso va a ser muy armónico y que hay mucho interés. En cuanto empieza a surgir el concepto sobre la mesa, se pone uno de acuerdo enseguida. Lo difícil va a ser caer con soluciones y aspectos concretos que beneficien, que supongan un avance concreto sobre lo que ya se ha podido hacer. Ese es el principal desafío. Pero yo creo que hay la predisposición es muy de sumar y de ponerse de acuerdo. Ok, pues muchas gracias. Ahora vamos a dar un paso también a Bárbara Pons, vamos a bajar otra escala, ¿no?, a nivel local. Y bueno, y también vamos a hablar del Ayuntamiento de Barcelona, que también se ha anticipado entre comillas, ¿no?, porque ellos también tienen establecido un plan verde estratégico desde el 2013, con lo cual, bueno, pues esto no les suena tampoco muy de nuevas y, bueno, que nos cuente un poco la experiencia que están teniendo allí en Barcelona. Bueno, gracias. Gracias, Diego, y gracias por invitarnos a formar parte de esta mesa tan interesante. Creo que yo estoy con Fernando, también soy bastante optimista, compulsiva, y creo que creo que es un momento, bueno, siempre es un momento necesario, interesante plantear estos temas, pero ahora mismo estamos en un momento en el que, ante la crisis económica, quizá la falta de inversiones, el cambio de paradigma de lo que pueden hacer las administraciones públicas para transformar o mejorar los entornos, ya ahora hablo un poco desde la perspectiva local, aunque también se aplicaría a lo regional, el tema de trabajar en la coordinación, en la planificación, en la gestión dinámica, ¿no?, del territorio me gusta mucho la denominación de la ley, del patrimonio natural o de los ecosistemas, que al final es la base de nuestra vida, nuestra calidad de vida, también en las ciudades, y este es el concepto bonito e interesante de infraestructura verde. Creo que es fundamental. Estoy de acuerdo también en lo que comentabas, que estamos hablando de cosas que ya les llamábamos de otra manera, redes de corredores ecológicos. Sin ir más lejos, en el Plan Verde del Ayuntamiento de Barcelona no se llama infraestructura verde, se llama infraestructura ecológica, pero estamos hablando un poco de lo mismo. Lo que pasa es que ahí se quería hacer, es antes de la directiva europea o en el momento, y entonces no había esta... Y ellos lo que se quiere hacer énfasis es en esa dimensión ecológica del medio ambiente urbano tan necesaria, porque los retos los tenemos ahí. Hoy es día de contaminación en Madrid y se aplican medidas de restricciones al vehículo privado, de aparcar, de velocidades.
Hemos tenido incendios en Galicia, tenemos inundaciones del Ebro, el nivel del mar está creciendo. Hay ciertas cosas que sabemos que vamos a ir teniendo, bueno, los veranos se alargan cada vez más, olas de calor periódicas. Y entonces, pues eso, desde la estrategia, sabemos que el medio ambiente funciona de manera multiescalar y los flujos han de ser continuos en el espacio y en el tiempo también, por cierto. No estamos hablando de una planificación estática, sino de cosas que se mueven. Entonces necesitamos esta aproximación cartográficamente compatible y un poco sincronizada entre las escalas. Entonces, a nivel local, el Ayuntamiento de Barcelona lleva tiempo trabajando sobre diferentes aspectos. Tiene este plan verde, que es como un marco bastante básico, donde identifica unos corredores verdes por la ciudad de Barcelona, de escala metropolitana, que básicamente son los corredores fluviales, antiguos corredores de canales de regadío históricos y algunas avenidas más arboladas. Pocos, si conocen la trama urbana de Barcelona, lo que es el ensanche de Cerdá, está densamente urbanizado y tiene pocos espacios verdes. Entonces lo que hacen es toda una estrategia de cómo intentar, por diferentes mecanismos, ir reverdeciendo la ciudad. Y supongo que habéis oído una vez, hay una de las estrategias en la que se está trabajando hace tiempo, que es esta de las supermanzanas, que es una estrategia que ahora mismo hay varios proyectos piloto y se está como reevaluando constantemente, pero básicamente es algo que dice también hacia lo que apuntan las directivas europeas y ciudades como Copenhague o Vitoria, en nuestro territorio, bastante pioneras, es hacia donde vamos en el ambiente, o sea, en el entorno más urbano local. Tenemos que recuperar espacio que hemos dado privilegiadamente al vehículo urbano durante los últimos 60-70 años. Tenemos que volver a planificar como en los últimos 10.000 años anteriores planificábamos los asentamientos urbanos, que es a escala humana, no a escala del coche, y recuperar más espacio para la movilidad blanda, que se llama, desplazamientos peatonales y en bicicleta, no motorizados, y para el verde, para poder recuperar los beneficios ambientales, ecosistémicos dentro de la trama urbana. Reducir el efecto isla de calor, que va a ser uno de los temas bastante clave, ya, o sea, no sea las próximas décadas, sino ya. Hay evidencia cada vez científico de que disponer de más arbolado en la ciudad pues reduce drásticamente hasta 4 y 5 grados la temperatura en el centro de las ciudades. La temperatura en medio de la Castellana hacia el norte y la temperatura en el centro del Retiro puede dar una diferencia en un mes de julio, de final de julio, de eso, hasta 3-4 grados. Y eso es lo que tenemos que ir trayendo a las ciudades. O sea, tenemos ese reto. Barcelona tiene algunos otros proyectos interesantes. Hay otro en el que estoy trabajando que se llama la Agenda Besós, que es un caso también bastante bonito, es un proyecto de urbanismo táctico, social, medioambiental y económico, pero basado en una configuración territorial de un río, el río Besós, que es algo parecido a la operación Madrid-Río, aquí, de un río que estaba contaminado y obsoleto en una zona industrial y bastante degradada de la ciudad, del área metropolitana. Se recuperó a finales de los 90 la calidad del río, ahora hay un parque fluvial, pero ahora es a partir de ese parque fluvial y de mejorar la calidad ambiental y el derecho de los ciudadanos de barrios que eran bastante marginales a un medio ambiente de calidad, pues está haciendo toda una estrategia de permear los barrios colindantes con esta estrategia multisectorial, porque la estrategia urbana, como comentaba Fernando también, es la infraestructura verde, quería decir, es un diseño muy físico del espacio, pero que tiene como toda una serie de definiciones y funciones asociadas que permite desarrollar otra serie de instrumentos de planificación más sociales o incluso de mejora económica. Lo ha apuntado Inés también. Yo creo que la parte económica, me estoy aquí enrollando a hablar de cosas, pero yo creo que la parte económica es uno de los temas clave. A mí siempre me gusta decir que el conglomerado inmobiliario más elevado del mundo está en torno a Central Park, en Manhattan. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura verde en el centro. Si no estuviera así, os imagináis Manhattan sin Central Park en el centro, es otra historia donde las viviendas, esos áticos que miran a Central Park, pues valdrían menos de la mitad. Entonces, hay que empezar a trabajar, cambiar ese criterio, el paradigma de que el verde es esa, digo ahora a la escala local, es ese maquillaje bonito que se pone al final, se hace una ciudad y se plantan 4 árboles. Yo creo que este concepto de infraestructura verde frente a corredores verdes urbanos o otro tipo de denominación me parece potente porque pone en la raíz del concepto infraestructura. Estamos hablando de la base de un tejido urbano sostenible. La base de un tejido sostenible es mantener los
los flujos y los servicios ecosistémicos dentro de la trama urbana, y eso se hace aplicando criterios científicos que ya sabemos en el medio natural, la red hidrográfica, el verde, conectar los espacios valiosos de la ciudad, pues el Retiro, todos estos espacios que ya sabemos que tienen valor, y creando redes y conexiones a los dos espacios y a las afueras, al medio ya periurbano y rural. Este concepto de decir, no, lo importante de la ciudad son las carreteras, la red de saneamiento y la red energética. No, primero hagamos una infraestructura verde potente, superpongamos las dos redes principales, que es la red de infraestructura verde y la red de infraestructura gris. Si solucionamos esto, ya tenemos un tejido urbano sostenible. Luego ya los otros sistemas que son más discontinuos, el residencial, el de equipamientos y el productivo, se pueden acomodar. Pero este concepto de la red básica, soporte, es muy importante. Sí, antes también ha comentado Fernando un poco cómo llegamos a los ayuntamientos, ¿no? Que son los que directamente tienen el dinero más justo, igual que muchas veces las diputaciones, ¿no? Y ahí va mi pregunta, un poco cómo ves ese retorno de la inversión, ¿no? Me imagino que aquí es, cada vez que vais a hacer un planeamiento es, oye, tengo un dinero que, bueno, a lo mejor es más fácil hacer una infraestructura que no prever, ¿sabes? O proteger el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo veis ese retorno? Te voy a contar una anécdota, porque yo he sido bastante nómada profesionalmente, he trabajado a la escala regional, un poco en la estatal, con la ley de costas también, otros temas, ahora estoy en la local, pero también en un breve periplo de mi vida trabajé con un banco multilateral en el tema del desarrollo de políticas para Hábitat 3 a escala global, ¿no? Entonces, con un alto cargo de un banco multilateral de estos, me decía, tú eres arquitecta paisajista y tal. Qué interesante, me decía, pero claro, y trabajan sobre todo con ciudades en vías de desarrollo. Me decía, sí, pero esto del verde urbano es una cosa muy bonita, pero demasiado cara para las ciudades en vías de desarrollo. Aquí tenemos otras prioridades. O sea, si un ayuntamiento tiene un dinero, se lo gasta antes en hacer un tubo de saneamiento de no sé qué y tal. Entonces, esa frase que me dio mucha rabia, diciendo, no hacemos maquillaje urbano, lo que se hace es, se puede trabajar cambiando este concepto, porque precisamente todas las ciudades necesitan este enfoque, pero las ciudades en vías de desarrollo, si pudieran trabajar mejor la preservación de esa red verde mientras van creciendo, incluso económicamente sería mucho más beneficioso. Es una cosa que hay números hechos, empezando por el caso de Central Park, pero muchos otros. Si tú eres capaz de prever una red, la red hidrográfica, encajarla bien en superficie, no entubándola, te estás ahorrando miles de millones de dólares en inundaciones, en problemas posteriores. O sea, es un tema... Pero explicárselo a un ingeniero / financiero de un organismo multilateral, pues requiere que vayamos documentando científicamente estos beneficios. Entonces, empieza a haber documentos. Hay una publicación muy importante, creo recordar que es el año 2009, de un centro de investigación en Barcelona, no sé si Fernando la conoce, sobre el bosque urbano de Barcelona, una cuantificación económica del beneficio del bosque urbano de Barcelona en ahorro de aire acondicionado, mejora de salud, o sea, de la salud pública, de ahorro en el sistema sanitario, oportunidades de recreación, incremento del valor inmobiliario, todo eso está... reducción de partículas en suspensión en el aire, por supuesto, o sea, todo esto es... Y entonces, realmente es que sale rentable invertir en el bosque verde urbano, que es los parques urbanos más el arbolado de calle, de alineación. Entonces, esa documentación está ahí. Es verdad que hace falta trabajar en esta visión más a medio plazo, pero yo creo que pues un poco el tema del cambio climático o la resiliencia frente a desastres, en particular las ciudades costeras, también tienen como ese reto, esa espada de Damocles bastante presente, o las que tienen un río importante que se desborda. Yo creo que hay cosas que claramente nos está dando como más argumentos objetivamente cuantificables, porque al final hablar de la mejora de la calidad de vida o de la felicidad de las personas, del medio ambiente, porque tienen acceso, porque somos seres biofílicos, ¿no? Y está también demostrado que nos sentimos mejor en la proximidad de un árbol. Pero claro, eso es más complicado de llevar a una política pública, a una prioridad de inversión. Sin embargo, sí que empieza a haber mucha documentación objetiva, y entonces el tema es trabajar en paralelo a la cartografía y las herramientas cartográficas el tema de políticas públicas, igual de fiscalidad o de impositiva, ¿no? De impuestos. Es decir, si al final las viviendas que miran a Madrid-Río en los 3 años que duró la transformación, o 6, no me acuerdo, pasaron de valer
1 a valer 3 en 5 años, precisamente porque de mirar una autopista de 8 carriles pasaban a mirar a un parque, pues a lo mejor habría que recuperar esa inversión pública de alguna manera en las operaciones inmobiliarias que se produjeran en cierto ámbito. No lo sé, o sea, esto aquí ya es ser creativo en el tema de cómo los ayuntamientos podrían recuperar el retorno de inversión. Esto es un apunte, pero bueno, hay experiencias a nivel internacional. Bueno, sabemos que también estuviste de directora general de planificación urbanística, ¿no? Planeamiento urbanístico en Castilla-La Mancha. Mi pregunta va también un poco por ahí, y lo acabas de mencionar. ¿Cuál es la importancia de la cartografía, ¿no?, en estos ámbitos, tanto regional como local? ¿No? ¿Qué esfuerzos hay que hacer para obtener esa cartografía que al final es base un poco, ¿no?, para establecer la infraestructura verde? Esto es fundamental. Alguien, no sé quién me dijo, cuando estaba en Castilla-La Mancha, porque cuando llegué a Castilla-La Mancha en el año 2007 no había instituto cartográfico ni cartografía base para trabajar en el territorio. Era una situación un poco... Y entonces alguien del IGN o algo así me dijo, es que la cartografía es la infraestructura de la infraestructura. O sea, si no tienes esa base, ¿cómo vas a planificar, a medir, Y es el equivalente a, pues eso, sabemos que tenemos un territorio enfermo, entre comillas, pues tenemos contaminación del aire, tenemos inundaciones, problemas en todos los entornos, y como médicos tenemos que acometer las estrategias o las medicinas o las operaciones necesarias, pero si no tenemos una radiografía de dónde está el mal, por dónde va y tal, pues probablemente nos equivocaremos más. Entonces la cartografía, que también es una de esas cosas, cuando estaba en Castilla-La Mancha tenía que enfrentarme al volumen de la inversión necesaria y si era la prioridad en una comunidad autónoma que tenía pues un presupuesto limitado y otras prioridades, ¿no? A lo mejor entonces era como argumentar para priorizar que al final se creara el Instituto Cartográfico de Castilla-La Mancha y que se hiciera una inversión importante en vuelos yo creo que es fundamental. Hoy en día toda la información en Google está geolocalizada. Recuerdo que cuando estaba en Castilla-La Mancha nos invitaron a varios directores de comunidades autónomas porque Google estaba muy interesado en la cartografía que teníamos las comunidades autónomas para actualizar Google Maps. Y en aquel entonces, debía ser el año, no sé, 2008, 2009, decían que tenían el 95% de la información de Google georreferenciada. O sea, tú cuando buscas una página web, y su aspiración era que en pocos años iba a ser el 100%. O sea, toda información que está en la red tiene una geolocalización de algo, o tú la puedes buscar. Entonces, esto ya, o sea, es como que Google Maps nos ha empujado a todos a entender que es la base de un montón de cosas. Entonces, yo creo que la cartografía y las herramientas dinámicas para manejar y generar, actualizar esa cartografía son fundamentales. Es como antes eran el lápiz y el papel para dibujar un plan, ¿no? Pues ahora necesitas... Esto me parece importante. Muy bien. No sé, tenía alguna otra pregunta por ahí, pero bueno, que ya son conflictivas. He hablado contigo algunas veces sobre el tema de la ley del suelo en diferentes comunidades, pero bueno, lo dejaremos. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? Vamos, abrimos un poco el coloquio. Sí. ¿Tenéis, por favor, micrófonos por ahí? Por favor. Se nos ha ido. Bueno, a lo mejor puedes... Sí, micrófono. Sí, está viniendo, yo creo. Es que no llega aquí. ¿Por ahí? Gracias. Hola, buenos días. Estoy muy interesado por esto de ESRI porque precisamente una hija mía de Caminos se inició hace ya mucho que terminó en este tema. Yo creo que es el primer libro que se ha vendido en el colegio, el que escribió ella. Lo que pasa es que ahora tiene 4 hijos y ya no continúa mucho con el tema. Bueno, yo soy teleco y también estoy interesado en esto. Y vamos a ver, se ha puesto de manifiesto con harto gozo por mí del divorcio que existe entre los políticos y los técnicos, ¿no? Porque está claro que hay graves barreras para poder penetrar en los conceptos técnicos dentro de un ámbito dominado por la clase política. Y entonces, bueno, quiero manifestar mi admiración por lo bien que se han
expresado sus señorías, las dos, la gallega y la catalana, ¿no? Es admirable cómo llevan el tema dentro de las dificultades que hay. Ahora, la dificultad máxima la quiero poner de manifiesto, y es que estamos en un país donde se está trabajando, yo he trabajado mucho en la administración, sé lo que digo, sobre necesidades infundadas e insostenibles, y además luego se paga por las cosas 5 veces lo que valen, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas debería exigirse, como mínimo, que vinieran respaldadas por un plan bien estructurado, industrial y económico. Y entonces, a la pregunta que le han hecho a nuestra amiga Bárbara, pues sí, ha respondido políticamente, aunque creo que es algo técnica, ¿no? Pero no ha cuantificado en absoluto las cifras que deberían haberse recogido para dar el primer paso y ver su viabilidad en cuanto a lo del, en fin, el plan económico financiero. Si no hay plan económico financiero, hablar con los bancos me parece que es una especulación. Sí, yo pero me defino politécnica. Soy politécnica. Los dos creo que es... No sé, bueno, Fernando también había hablado de unas dimensiones económicas, a lo mejor que no se habían hecho. No sé quién puede responder. ¿A quién va dirigida más o menos? ¿A la mesa? No, yo no, yo es que no soy periodista para hacer preguntas, yo soy otro técnico aquí que ha invadido la cuestión. No, pero sí que me parece relevante poner en manifiesto lo que es verdad que a veces se paga 5 veces por la misma cosa, precisamente también por el funcionamiento que tienen las administraciones muchas veces necesariamente o por inercias varias trabajar en departamentos estancos, ¿no? Y en el tema del territorio sabemos que convergen el tema de la agricultura, el tema de espacios naturales, forestales, productivos, no productivos, el tema urbano, es decir, muchos departamentos diferentes en el territorio convergen en el mismo espacio físico. Y entonces la primera cosa que tuvimos que hacer un poco desde el punto de vista económico fue una especie de inventario de lo que tenía cada consejería de cartografía, porque muchas veces necesitábamos un vuelo para cartografiar los polígonos industriales que habíamos hecho en la región en los últimos 10 años, que no teníamos ni idea de cuántos polígonos industriales, uno en cada pueblo como mínimo, y resulta que es que Agricultura había hecho un vuelo hacía 3 meses, lo tenían en su cajón ahí y no lo compartían con el resto de consejerías, porque lo había pagado un funcionario para su aplicación en lo que fuera y no se compartía porque tampoco existía la herramienta, la infraestructura espacial donde poder compartirlo, que eso también ha ido un poco en paralelo. Al final vamos teniendo herramientas donde cada vez es más fácil compartir esta información. Entonces, la primera medida económica era saber lo que ya habíamos pagado, o sea, que ya teníamos. Entonces, esto también fue un reto que, bueno, como ha explicado Inés, el trabajo de todos los equipos y grupos y intereses que hay que coordinar para hablar de infraestructura verde es, cuanto menos. Bueno, yo quizás lo puedo explicar mejor Fernando que yo, pero hablar de temas económicos con este concepto de infraestructura verde no es sencillo. Hay toda una línea científica de investigación sobre valoración económica de servicios ecosistémicos. Creo que siempre se menciona el artículo de Constanza ya a finales de las décadas de los 90 en una revista como Science, que habló de los billones de dólares que valían de los servicios que proporcionaba el medio ambiente, ¿no? Después dio lugar a opiniones controvertidas y distintas líneas de investigación científica. Pero que todas estas líneas que pueden parecer muy teóricas cada vez se están llevando más a la realidad. Yo creo, hace unas semanas asistí a una conferencia y daba la ponencia un alto cargo de Eurostat y estaba hablando sobre cómo en Eurostat que estaban trabajando en un proyecto para obtener estadísticas oficiales europeas de la cuantificación económica de los servicios ecosistémicos. O sea, me parece un salto grande, ¿no? Ya cuando Eurostat quiere dar unas cifras oficiales de lo que vale en definitiva el medio ambiente, pues estamos dando grandes pasos en esta dirección, yo creo. Bueno, algo es algo. Bueno, yo quería comentar 3 cosas.
Por un lado, lo que está comentando Inés, que científicamente se va avanzando en la valoración económica de los servicios ecosistémicos, es una vía que no está exenta de controversia, aparte de todas las incertidumbres científicas que hay, de ponerle dinero a la naturaleza, pero hay desde objeciones morales, religiosas, conceptuales, a valorar en dinero lo que te da la naturaleza, pero es una vía que indudablemente en algún momento es interesante que progrese y que pueda poner sobre la mesa pues cuánto cuesta o cuánto nos da. Es una vía. Pero luego hay dos temas más que yo quería mencionar y que ambos están dentro de un paraguas conceptual, que es: tú no puedes cambiar un sistema usando las herramientas del sistema. Si tú eres carpintero, solo ves madera y clavos, ¿no? Y si tú pones a los economistas a cambiar la economía, la van a cambiar dentro de su ámbito, con sus herramientas. Sin embargo, si metes a un, por ejemplo, ecólogo, que no tiene ni idea de economía, a lo mejor puede cambiar algo. Y yo creo que la infraestructura verde es una plataforma precisamente útil para poner en contacto especialistas muy distintos, que esa mezcla, sobre todo si se hace en un ambiente amigable y no bélico, de yo tengo razón y tú no, sino decir, a ver, yo normalmente resuelvo problemas complejos con herramientas de física de este tipo. Y la economía utiliza una matemáticas a veces de los años 70. Pues a lo mejor mi herramienta cuántica de aproximación a los problemas complejos puede ser útil en la economía. El economista no lo va a hacer, pero a lo mejor el ecólogo tampoco, pero el ecólogo le ilumina al economista cómo podría desarrollarlo con ayuda de un tercero o de un cuarto, ¿no? Dicho esto, las dos otras cosas que yo quería decir eran, por un lado, lo que aprendimos del informe Stern del cambio climático, que era básicamente, también era un voluminoso estudio, que venía a ponerle precio a lo que te cuesta no hacer nada. O sea, en restauración ecológica, una de las opciones es no hacer nada. Cuando uno quiere restaurar un ecosistema degradado, a veces una decisión consciente es déjalo estar. Cuando no sabes cómo restaurar un delta muy complejo en el que quieres sacarle muchas funciones y cuando le pones arena aquí y se la sacas allí, resulta que se te llena de una especie invasora, y cuando la función de sumidero de carbono empieza a fallar, cuando le pones muchos árboles porque los árboles no son los que tú querías, pues a veces una decisión consciente es no lo toques. Y Stern básicamente lo que hizo en su informe es decir cuánto nos costaría si no hacemos nada. Si dejamos que el cambio climático opere, ¿cuánto nos cuesta? Y esto es una aproximación que puede resultar bastante convincente como alternativa a la idea de infraestructura como inversión. El mismo término infraestructura verde es en sí bastante contradictorio. Mucha gente dice, ¿qué es eso verde? Infraestructura. Infraestructura suena como muy algo humano, ¿no? Y lo verde como algo muy natural. Pero por otro lado también es sugerente. Y hay la primera aproximación en un informe económico es decir, ¿cuánto nos va a costar hacer? Bien, pero a lo mejor otra aproximación es ¿cuánto nos va a costar el no hacer? O sea, el que nosotros interrumpamos el flujo involuntariamente, es decir, el que no hagamos nada por mantener un flujo, ¿cuánto nos va a costar? Es una aproximación, como si queréis, la contraria, pero a veces, no digo que sea la solución, pero nos puede aportar una dimensión económica a un problema que es complejo y que no lo vamos a resolver ni hoy, ni en un año, ni con muchas negociaciones. Y la tercera cuestión que quería mencionar, que enlaza con algo que ha mencionado Bárbara, sobre su frustración cuando ante un país en vías de desarrollo pues le dicen, mira, nosotros tenemos otras prioridades, ¿cómo nos vamos a permitir el lujo de hacer una ciudad verde? Primero tenemos que poner un conducto, yo me lo imagino, ¿no? Tienes que un hospital o una canalización de aguas residuales o lo que sea, ¿no? Y dice, bueno, pero lo que eso se enfrenta es con dos escalas temporales de economía, el coste a hoy y el coste que vas a tener en un futuro. Si de alguna manera encontramos la acrobacia financiera para lo que es una inversión hoy, en realidad es un ahorro futuro, pues estamos encontrando una solución a coste cero o incluso económicamente rentable. El problema es que hoy frenas un desarrollo tonto, cortoplacista. España solo sabe hacer casas, ¿no? Cuando la economía va bien es cuando España construye casas, es lo único que sabemos hacer. Y es el único indicador de la economía española. Bueno, si nos diversificáramos, si supiéramos hacer otras cosas, ¿no? Pues empezaríamos a poner en valor eso. Para hacerlo, a lo mejor hay que encontrar esa vía de que alguien nos permita sobrevivir hasta que aprendemos a hacer otra cosa. Y
el caso de los, por ejemplo, ayuntamientos muy pequeños, con pocas finanzas, o de países en vía de desarrollo, que no por casualidad muchas veces son los que tienen mayor patrimonio natural, son los que tienen un estado de la conservación mayor, ¿no? Y los que tienen en potencial mucho valor, pero hoy en día, a fecha de hoy, requieren mucho dinero de inversión en infraestructuras a corto plazo. Pues a lo mejor si encontrábamos la forma de que el no hacer nada de ahora lo pagáramos ahora nosotros y que luego nos beneficiáramos todos de que no se hubiera hecho nada y se hubieran conservado determinadas cosas funcionales y naturales, el no tocar determinados ayuntamientos, determinadas zonas verdes, semiverdes, rurales, pues va a tener a la larga España, por ejemplo, ahora es un gran reservorio de un patrimonio relativamente intangible que cada vez va teniendo más valor económico, que es el paisaje. España tiene mucho más paisaje, pero mucho más paisaje que Europa, el resto de Europa. Y una de las grandes diferencias que hay en la implantación de la infraestructura verde entre España y el resto de los países europeos es que España es una serie de islas artificiales en una gran matriz de gran valor, ¿no? Pero, por ejemplo, países como Holanda o Bélgica están tan densamente poblados y tan cargados de infraestructura gris o de cualquier otra infraestructura menos verde que es completamente distinta. Nosotros tenemos un valor potencial muy grande, pero la gestión de eso, el no tocarlo, el no perturbar lo que ya funciona, requiere frenar una inversión, requiere frenar un desarrollo que, como digo, España lo único que sabe hacer es casas y solo sabe vivir construyendo. Bueno, pues a lo mejor si Europa nos paga algunas otras cosas y nos diversificamos y conservamos lo que ya tenemos, estamos a largo plazo ganando dinero, pero a corto plazo no. Y es otra tercera idea a lo mejor a tener en cuenta en este análisis económico. Es un poco más filosófica que práctica, pero a largo plazo puede dar dinero. Este tema me parece una de las claves, perdona, Diego, y realmente, o sea, yo quizá porque estuve 2 años trabajando todo el rato con economistas, financieros y tal, tomé la actitud, al final es interesante esto de salirte de tu zona de confort y tener que hablar con profesionales o técnicos expertos en otra materia y acomodarte a su lenguaje. Al final traducir los beneficios intangibles y tangibles, al final monetizarlos de un espacio verde en un entorno urbano denso, por ejemplo, al final era la única vía de poder, de que te pudieran entender, ¿no? O sea, por supuesto, yo doy por supuesto que hay beneficios sociales y ambientales enormes, pero hablemos de los económicos, de momento, a ver si nos entendemos, porque quizás son los que menos ha costado más documentar. Entonces, yo creo que un país como España, este argumento se debería trabajar en la estrategia nacional. El otro día miraba los datos de turismo, no solo sabemos hacer casas, tenemos turismo, que creo que es el 13% de los empleos, de la masa de empleos de este país, es turismo. Y sin paisaje no hay turismo. O sea, es así, o sea, la gente viene a España por su paisaje, sí, y van a ver la Sagrada Familia y alguna iglesia, alguna catedral, pero sobre todo van a las playas, o a ver los pueblitos que se han conservado dentro de un entorno natural. No sé, al final el paisaje es esa cosa también multidimensional. Y traducir su potencial económico, que por supuesto tiene muchos otros valores, pero en términos del PIB, es decir, ¿no? Porque mucha gente todavía que están en política y que gestiona el Ministerio de Economía o tal, ven esta cosa como que el medio ambiente, el cambio climático es cosa que nos va a costar dinero. Esa cosa de lo que hablabas de los tiempos de la economía creo que es muy interesante. Nos va a costar dinero el presupuesto del 2018, pero ¿y en el del 2050? A lo mejor es que nos ha ahorrado... Se habla de que en muchos países los impactos, incluso en Estados Unidos, con las inundaciones que ha tenido, los impactos de estas inundaciones, que ya se han cronificado cada año, tienen impacto del 1, el 2, hasta el 3% del PIB del país. Entonces, claro, cualquier inversión en mejorar la infraestructura verde que resolvería de otra manera... O sea, que yo creo que meterte en este lenguaje es resbaladizo porque es verdad que te estás dejando muchos otros valores, pero por otra parte es necesario trabajarlo más para un poco que sea indiscutible este cambio de paradigma. Por eso yo el concepto infraestructura verde, que ha sido criticado y que tiene sus aristas y sus cosas, creo que es muy potente, sobre todo a nivel de la Unión Europea, como si dijéramos, de poner de acuerdo a mucha gente de muy diversas culturas y de muy diversas disciplinas en que es totalmente necesario ahora. Perdón, me ha satisfecho para la contestación del científico, pero tengo que decir que en un proyecto industrial, dentro del plan operativo, se contempla esas premisas que ha enunciado y por tanto no deben excluirse en el plan económico financiero. O sea, una cosa no excluye la otra. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Pero ahí se toca un tema también interesante, y no solo el tema de la infraestructura verde, que es la política puede hacer mucho desde el punto de vista de crear políticas públicas, ya sean de exenciones fiscales o impositivas, etcétera. Por ejemplo, en el uso del agua. Somos un hotspot de biodiversidad en Europa y en el mundo, y tenemos un problema grave de agua, y lo vamos a tener cada vez más. Entonces, por ejemplo, que las industrias tuvieran planes de ahorro y eficiencia del agua, que eso fuera realmente un ahorro económico, en el fondo, para la sociedad, que las industrias cada vez reutilizaran más el agua, que ya se está trabajando en esa dirección. Pero esto es otro de los temas fundamentales. O sea, yo creo que está totalmente relacionado al final, la economía y ecología. Pero se puede cada vez más. Hay mucho espacio para mejorar ahí. Creo que hay otra pregunta. Sí. Buenos días. Esto va dirigido fundamentalmente a Fernando y a Bárbara. Digamos, la ordenación del territorio y, por tanto, la protección del territorio en España es una competencia autonómica, según la Constitución del 78. Sí. Yo recientemente he publicado un artículo en Ciudad y Territorio sobre los efectos del planeamiento municipal en la Red Natura 2000, en el ámbito de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Pues, curiosamente, de esos 4 comunidades autónomas, 3 no tenían plan regional aprobado. Es decir, que no tramitaron un plan donde se diga que zonas están protegidas, lo cual significa una inseguridad jurídica para cualquier inversor, etcétera, etcétera. Y yo me sorprende que no haya una coordinación entre comunidades autónomas, y que el Gobierno central debería hacer una labor de apoyo, fundamentalmente. Es decir, el territorio, efectivamente la cartografía es un elemento básico, pero la ordenación del territorio, por tanto la protección, es una competencia autonómica. Eso es lo que dice la Constitución. Yo quería hacer un apunte, de hecho así, porque en su día, cuando trabajaba en Castilla-La Mancha, que también el tema jurídico es fundamental, leí un poco más de lo que sabía sobre el tema de las competencias. Realmente yo creo que es un tema muy interesante, que no sé si tocaremos en algún momento a nivel administrativo, pero realmente la ordenación del territorio es una competencia concurrente. El Estado tiene algunas competencias de ordenación del territorio, como es, por ejemplo, la red de espacios naturales. Tiene en medio ambiente y en carreteras. O sea, el Estado podría hacer un plan nacional de ordenación del territorio de la red porque tiene la competencia de las líneas de AVE. ¿Las líneas de AVE vertebran el territorio o lo desvertebran? No me imagino yo al Estado español haciendo un plan de ordenación del territorio de ámbito nacional. Pero lo podría hacer en las competencias que tiene, Permite la ley, como infraestructura verde. No me imagino yo en el No, Estado en el que y este no es el mejor momento, a lo mejor, pero quiero decir, a lo mejor el Estado en algún momento debería recuperar, o sin complejos, asumir algunas competencias, desarrollar un poco más la ley estatal del suelo en lo que le compete, pero es complicado porque, como toda competencia concurrente, marcar los límites siempre genera estas fricciones que salen, y supongo que con la estrategia de infraestructura verde saldrán estas fricciones. Claro. Cataluña, De hecho, en esta estrategia estaba arropada, o la quisimos arropar, con 5 documentos técnicos específicos de aspectos que requerían un desarrollo, que fueran como documentación adicional para tener en cuenta y para expandir. Y yo propuse desde el primer día, en vista de lo que se empezaba a vaticinar, que uno de ellos era el de las competencias. Empezamos a trabajar un poquito y fuimos parados en seco, porque es un tema políticamente complicado. Yo, como científico, entraría como un elefante en una cacharrería. O sea, yo empezaría a poner orden científicamente, pero es que resulta que las competencias hay otros ángulos que no son la lógica. O sea, en las competencias, igual que en la ley, igual que hacía esas bromas de que la ley está formulada de una manera que no, casi está en el límite del castellano. O sea, es un lenguaje farragoso, por eso hacen falta los notarios y los abogados, para que entendamos cosas que se dicen de una manera muy rara. Los científicos eso lo ponemos en mucho menos palabras. Estamos acostumbrados a escribir artículos en inglés, que no es ni siquiera nuestra lengua. Escribimos como telegramas, todo muy clarito. Y entonces entramos como elefantes en la cacharrería. Decimos, vamos a ver, ¿esto es tuyo o es mío? ¿Esto lo hace Cataluña o lo hace el Estado español? Y de repente te das cuenta, no, pero es que aquí hay una historia, no, es que las cuencas hidrográficas, las cuencas hidrográficas, hay las estaciones de aforo, es que hay un señor que viene y las mide. Entonces arrastras una historia y una casuística que de repente empiezas a decir, espérate. Nosotros seguiríamos, pero nos pararon.
Nos pararon porque políticamente empiezas a pisarle los pies a alguien, hay juanetes que duelen, hay cuestiones que requieren vaselina y entonces requieres pues diplomáticos o requieres gente que sepa negociar. Y a veces la forma directa, como estoy haciendo ahora un poco irónicamente, de hablar de los científicos, pues hiere susceptibilidades de personas que han estado 20 años haciendo con mucho esfuerzo una cosa que a lo mejor no estaba muy bien encaminada, pero que lo hizo como pudo y tal. Entonces el tema de las competencias es escabroso. Yo simplemente como corolario así un poco histórico, ¿qué ocurrió? Seamos honestos, ¿qué ocurrió con el medio ambiente? En los años 70 el medio ambiente no valía nada. Entonces se le dio a las comunidades autónomas lo que no valía nada. No se les dio el Guernica, que en aquel entonces valía tanto o más que ahora. Se les dio un encinar. ¿Qué valía un encinar? Pues que lo gestionen las comunidades autónomas. Castilla y León es grandísima, tiene 4 personas y no pueden gestionar un espacio que es casi un cuarto del territorio nacional. Entonces tienen un potencial natural grandísimo que se lo hemos, entre comillas, regalado y que cada vez que hablas con alguien de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León están pidiéndote que les ayudes como puedas, desde un becario que les haga una medición de lo que pueda, hasta porque son 4 gatos para un territorio gigantesco que se lo hemos, entre comillas, regalado la gestión. Entonces, ahora el Estado está recuperando o quiere mantener algunas competencias de coordinación que es que son muy lógicas, la red de espacios protegidos que mencionaba Bárbara, o algunas cosas a escala pues más funcional, ¿no? Pero es muy difícil rescatarlo porque en algunos aspectos ya se transfirieron como tú has recorrido. Y yo creo que rectificar es de sabios y podríamos volver atrás, pero mirar lo que nos está costando cambiar la Constitución. Pero es que además estamos integrados en Europa. Ya, claro. Y estamos incumpliendo legislación europea. Totalmente. Es una cosa de locos. Bueno, tenemos que ir acabando porque finalizaba a las 11 la mesa redonda, ¿vale? Si queréis hacemos la última pregunta, 1 o 2, ya que hemos empezado un poquito más tarde. Sí, muchas gracias. Bueno, me han gustado mucho las intervenciones. Yo soy Georgina Álvarez, de la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio, desde la cual se lleva la estrategia de infraestructura verde. Quería comentar varias cosas. Una de ellas es que, bueno, creo que no hemos regalado nada a quien corresponde tener lo que tiene, que es el territorio. El Estado de las Autonomías se conformó en la Constitución y el territorio pertenece a las comunidades autónomas, ¿no? Realmente desde la misma Administración General del Estado y desde donde nosotros trabajamos también somos 4 gatos. Es decir, no es un problema tanto de la competencia sino de la dotación de medios. Pero una cosa que yo quería decir, y era por lo que pedí la palabra, es que ahora que se está trabajando y que estáis pensando, ¿no?, en la cartografía de la infraestructura verde, es muy importante tener en cuenta, como ya se ha dicho, todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, hay un montón de estudios de corredores ecológicos hechos, algunos ya oficiales de distintas comunidades autónomas, esto es una realidad. Y luego también que es importante que la cartografía que se vaya realizando, digamos que recogiendo todo lo que hay, me imagino, también se acabe siendo una cartografía funcional de elementos que funcionen, ¿no?, de corredores y de espacios que funcionen. Entonces quería comentar que, bueno, ayer tuvimos la reunión anual del grupo de trabajo de fragmentación de hábitats por infraestructuras de transporte, que lleva 18 años trabajando, ya prácticamente, ¿no?, en el cual nos juntamos, que se coordina desde la subdirección, coordino yo, ¿no?, y nos juntamos representantes de carreteras, de ferrocarriles, de medio natural y de evaluación de impacto ambiental para conseguir un entendimiento y practicar un lenguaje común y permeabilizar las infraestructuras de transporte. Precisamente la subdirección, la Secretaría General de Infraestructuras, informó de que para el PIT-BIT, que es el Plan de Infraestructuras, ¿no?, de España, pues se va a poner en marcha un trabajo de corredores ecológicos, ¿no? Cada cosa lleva su tiempo y unos tiempos no esperan a otros tiempos. Por eso creo que es muy importante tener los oídos
bien abiertos, ver qué se está haciendo en cada sitio y aprovechar todo lo que ya hay. Concretamente, y en relación con la infraestructura verde, pues hay ya unos mapas que están colgados en la web del Ministerio desde hace varios años sobre conectividad forestal para toda España y las intersecciones de esta conectividad forestal con todas las vías de transporte, ¿no? Son elementos que creo que tienen que acabar siendo recogidos en la infraestructura verde. Son elementos que muchísimos de ellos son funcionales, hay muchos pasos de fauna construidos, son elementos que van a permitir, ¿no? Y que son elementos funcionales. En eso estamos, en intentar por lo menos que lo sean, ¿no? Muchas gracias. Yo trabajo también en una administración, pero local, pero he trabajado también en el Estado y administración regional, ¿no? Entonces tengo también muchos años y entonces, pues documentos gráficos pues han hecho toda la vida, ¿no? Lo malo siempre es el mantenimiento. Ahora se gasta mucho dinero, como dicen ustedes, en hacer lo que sea, cualquier programa, cualquier agencia, ¿no? Pero a los 4 o 5 años todo el mundo se olvida de ello. Vienen otros políticos y ahora vamos a hacerlo otra vez. Y lo anterior no vale. Hubo planes de carreteras, planes de las veredas, de las cañadas, de los caminos, planes agrarios, de los cultivos, de la vegetación, de los olivos. Pues eso ahí se ha quedado. Yo he trabajado en la zona esta de los incendios ahora de Galicia, en la zona de las nieves, que lo conocen muy bien. Pues allí yo recuerdo que antes la gente vivía hace años muy bien, ¿no? Iba de una aldea a otra y ahora imposible ir. ¿Por qué? Porque no hay gente, los caminos se llenan de vegetación y allí lo fácil es tirar una cerilla y se incendia todo. Y es lo que hace mucha gente, ¿no? Pero aparte de eso, los mantenimientos ahora en las ciudades son muy importantes. Y nos encontramos que a lo mejor con una instalación de algo, ¿no? Pues en vez de estar donde dicen que está, pues está del otro lado de la calle. Y eso, claro, pues trae muchas consecuencias, sobre todo en telecomunicaciones, ¿eh? Entonces, hay que hacer, resaltar el mantenimiento de todo lo que se hace. Y como dice usted, en Castilla-La Mancha antes no había nada, en Castilla-León tampoco. Pero ahora hay documentación, pero lo difícil es mantenerla. Porque sobre la página web y Google y todo, pues ahora pues se pone todo lo que hay en la ciudad y todo lo que hay en el Estado, pero no se mantiene. Y muchas veces, bueno, pues nos encontramos con una carretera y de pronto que está cortada pero no de ahora, de hace 5 o 10 años, ¿eh? Y en una ciudad que han cambiado la dirección de las calles y no aparece por ningún sitio. Sí. O sea, un esfuerzo importante político es ese. Si quiere, intentamos darle un poco... Pero hay una pregunta directa, entiendo, pero bueno, es una reflexión, ¿no? Si quiere... Bueno, solo una pequeña reflexión, porque quizás no comparto del todo la opinión, no creo para nada que la causa del despoblamiento del rural gallego, o una de las causas, sea la falta de caminos y carreteras, sino muchos otros factores y muy diferentes a esto. De hecho, un problema que tenemos nosotros, porque desde el Instituto de Estudios del Territorio también somos como el Instituto Cartográfico, ¿no?, los responsables de la elaboración de la cartografía de la comunidad autónoma y de su gestión, y un gran problema que tenemos es la actualización de la cartografía de la inmensa red de pistas y caminos que tenemos. Bueno, como es un tema de actualidad, no creo que sea esa uno de los factores más importantes ni de la despoblación ni de los incendios. Sí, yo te quiero contestar un poco a eso. He trabajado también en autopistas en Galicia y nos hemos encontrado en alguna zona, por ejemplo, que en una hectárea había 22 fincas. Claro, eso es imposible, ¿no? ¿Una hectárea? En una hectárea de terreno, 22 fincas, ¿eh? A eso, por supuesto. Fincas de 50 a 60 metros de largo, sí. Pero de ancho 50 centímetros, ¿eh? Un surco de maíz. O sea, y de esas muchas, ¿eh? Sí, sí. Y eso es lo que no puede ser tampoco. Bueno, pero existe, ¿no? Sí, eso sí que es verdad y es así que puede ser un factor mucho más importante. De hecho, comencé mi intervención hablando de la elevadísima fragmentación de la propiedad en Galicia y de la complejidad que implicaba en la planificación territorial. Yo solo quería comentar, estoy muy de acuerdo con la idea de tener en cuenta el mantenimiento y el seguimiento de las cosas que se hacen,
pero a veces lo que hay que es frenar la inversión antes de hacerla, porque tú puedes en un momento dado conseguir ese dinero para realizar esa inversión, esa infraestructura, y luego no hay dinero para el mantenimiento, y a veces es mejor hacerlo más gradualmente, medir más lo que se hace para luego poderlo mantener y seguir. Y en esto de la infraestructura verde ya se nos han acercado personas o empresas que me recuerda realmente a la historia de un panal de Ricamiel. Muchas moscas acudieron, ¿no? Porque es como, suena infraestructura, nosotros podemos desarrollar infraestructura. Están viendo oportunidad de negocio, pero una oportunidad muy cortoplacista y muy monetaria y que no va en el espíritu general de la infraestructura verde. La infraestructura verde, en principio, puede abrir oportunidades de negocio, pero se trata más de rentabilizar lo que ya existe, de mantener lo que ya hay, de coordinar y optimizar las redes de cosas que existen y de ponerle sensatez a muchas iniciativas que ya están, pero a lo mejor poco coordinadas, más que en poner a construir nuevas infraestructuras, centros de visitantes y vías verdes, y que también, pero no ese es el objetivo principal, de construir y de invertir y de hacer, por tanto, un análisis económico de cuánto nos va a costar implementar la infraestructura verde. Hombre, algún costo va a tener, pero no es el desarrollo porque a veces es verdad que el término infraestructura lleva a pensar en que ahora España se va a llenar de una nueva infraestructura que en lugar de ser de caminos y carreteras, pues va a ser de cosas verdes. Bueno, no es esa la idea directa. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, teníamos de plaza hasta las 11. Os habéis perdido mi ponencia. No, bueno, estáis aquí en las sesiones de ERRI, con lo cual nosotros estamos prácticamente integrados con todas las áreas a nivel tecnológico. Hemos apostado por la parte de infraestructura verde, ha apostado también mucho Estados Unidos. Mañana en la ponencia de medio ambiente a primera hora explicaremos un poco qué se ha desarrollado allí, y ahora en la plenaria también haremos algún matiz a que os invito a que vayáis. Y bueno, yo creo que todo esto está muy bien, pero la tecnología también tiene que estar presente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Estamos tratando un tema a diferentes escalas, y la manera de interconectar todo esto no es la conectividad ecológica, sino también un poco esa interconexión de datos, de competencias, de políticas, o está detrás una cierta tecnología que entienda esa problemática, o si no, difícil vamos a poder llevar a cabo esta estrategia, ¿no? Nada más queda agradecer la presencia a Inés, a Fernando y a Bárbara. Creo que ha sido una sesión muy interesante, que bueno, faltaba el debate vivo, nos ha faltado el ministerio, pero bueno, con su presencia también me alegra que haya estado presente y que haya podido participar. Y nada, agradecerles a todos el estar aquí. Ahora hay, creo que, un café, ¿no? Porque generosos somos. Y luego ya está la plenaria a las 11:30, donde podréis acudir, ¿vale? Muchas gracias a todos por acudir.